Buenas noches amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast. Hablamos y aprendemos. Tengo como invitado a un médico, amigo y exalumno, Edwin Ramiro. ¿Cómo estás, Edwin? Bien, doctor, muy buena noche ante todo para todos ustedes y para el doctor en especial por ser mi maestro de mi maestría, ¿no? Gracias, Edwin. ¿Podrías presentarte brevemente para la audiencia? Bueno, yo soy el doctor Edwin Velarde Carvajal, médico ya residente ya de cuarto año de la especialidad de neumología, prácticamente ya neumólogo, ¿no? Y bueno, actualmente estoy ya finalizando la especialidad, ¿no? De neumología, una especialidad que al comienzo un poco que me fue un poco interesante y después se me hizo mucho más interesante hasta que ya me empezó a gustar la especialidad, ¿no? Gracias, Edwin. La invitación es porque nosotros en el mundo de los negocios, que es mi especialidad, hemos pasado algo que tiene que ver con tu campo médico, que tiene que ver el tema respiratorio, y hago alusión al tema del COVID. El COVID prácticamente fue una pandemia que prácticamente nos ahogó. ¿Qué opinas tú, Edwin, de esta experiencia que nos ha tocado vivir a todos? Bueno, para empezar, pues el COVID, ¿no? Un virus, el SARS-CoV-2, que bueno, ya sabemos que empezó todo en Wuhan, no sabemos cómo así se pudo propagar tanto. Llega a Perú más o menos el 11 de marzo del 2020, ¿no? Más o menos Ajá, esas fechas. Con el primer caso que tuvimos acá cerca, Miraflores, pues que el caso cero, ¿no? ajá, Y bueno, se empezó ese caso cero y ya pues empezó todo a expandirse más que nada, ¿no? Y ajá. bueno, empezaron a llegar pacientes a los hospitales, pacientes que en realidad pues todo el mundo estaba asustado en ese momento, ya que en Ujú, el hospital no se usaba mascarilla, no hemos tenido mascarilla tanto en la emergencia, no la usábamos prácticamente la mascarilla en emergencia, solamente ujú. agarrábamos, atendíamos a los pacientes y bueno, pues quizás yo que era el único que a veces, no sé, por enseñanza o qué sé yo, por curiosidad, siempre tenía una mascarilla en mi bolsillo, ¿no? O en mi estetoscopio y la usaba, ¿no? La usaba la Claro. mascarilla N95. Y bueno, y ahí pues empezó los casos a llegar al Hospital Cayetano Heredia, un virus que en realidad nadie lo conocía, Ujú. no sabíamos en ese momento cómo tratarlo, no sabíamos cómo iba a atacarnos, se empezó a dar medicamentos por aquí, medicamentos por allá, que este medicamento es bueno, que la ivermectina es lo mejor, que inclusive el MINSA lo promocionó el MINSA, pero la verdad Ajá. habían estudios que en realidad no dijeron esto no sirve, no va, ¿me entienden? No va, Edwin, esto no Edwin, va. una pregunta. Yo de que tengo uso de Dígame. razón, entiendo que el COVID es una enfermedad respiratoria, pero si nos remontamos años antes del Claro, COVID, yo he visto muchos problemas respiratorios en la población peruana, porque a mí me ha tocado ir en algunas oportunidades, pues a un establecimiento de salud por un tema de gripa, fiebre y cosas por el estilo, y veía las colas tremendas y algunos iban pero a separar lugar, pero era impresionante ver eso. Entonces, ¿tú no crees que había un problema en la población, en la política sanitaria y demás cosas sobre un tema de prevención? Porque el COVID, si nos agarró con la guardia abajo, ¿no? Es lo que veo. ¿Tú qué opinas? efectivamente, doctor, efectivamente, eso es cierto, ¿no? Nos agarró con la guardia baja. En realidad, pues nosotros, pues, los peruanos, digo así, peruanos, somos Ajá. muy confiados y eso tenemos que evitar, sí, sí o sí lo tenemos que evitar, ¿no? Siempre nos confiamos y el peruano confiado, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Empezaron a llegar las colas inmensas, empezaron a venir los pacientes con resfrío, empezaron a venir pacientes prácticamente los que en realidad comenzaban a desaturar, ¿no? Desaturar, las saturaciones llegaban hasta 86, doctor, 86. Era impresionante ver esta gente con 86 pacientes que decían, me falta el aire, me falta el aire. Y bueno, pues el problema radicó en que no estuvimos preparados para este Claro. problema, ¿no? Claro, porque antes Ahora, del COVID, yo digo, antes del COVID no estábamos preparados, con COVID era peor, pues, ¿no? Algo así.
Exactamente, pues no, si no estábamos preparados antes nosotros veníamos y decíamos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo pertenezco al centro de salud del INSE, ¿no? Ajá. En INSE prácticamente, ¿no? En Ujú. ese centro de salud me venían pacientes y más que nada las personas mayores, ¿no? Los que tenían pues resfríos y prácticamente el tipo de lo que manejábamos nosotros antes pues, era el resfriado común, ¿no? Que podría Claro, ser también la parte de los niñitos que venía también resfriado, con moquito, con todo, y eran prácticamente los adenovirus, que actualmente ahora están en boga nuevamente, los adenovirus, pero ¿no? El adenovirus está en boga nuevamente. Edwin, yo he conocido desde muchos años personas asmáticas, personas expuestas en trabajos a olores tóxicos, donde las empresas ni siquiera se preocupen en darle cuidados de seguridad para su seguridad en el trabajo y su exposición, y han terminado mal de los pulmones. ¿Qué puedes decir tú a eso? Bueno, ahora, viendo el ámbito laboral, doctor, en la parte del asma bronquial, bueno, y en COVID también pasó lo mismo, se juntó COVID y asma, Ajá. era pues una combinación pues que efectivamente pues le dábamos corticoide al paciente con asma para que pueda pasar su salbutamol, ¿no? Salbutamol, su dosis de salbutamol de ataque, le dábamos, y también le dábamos su corticoide, ¿no? Pero también teníamos el problema, como le digo, como no sabíamos antes qué sabíamos dar o qué teníamos que dar al COVID, se le Mm. daba pues corticoide, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que el corticoide en ese momento no preveíamos, como le digo, no teníamos conocimiento algunos y mucho, ¿no? De la tormenta tiroidea, o sea, perdón, la tormenta de que cetoquina que venía de lo que era el COVID, ¿no? Ahora, Mm. en el asma, en el ámbito laboral, la, las empresas deben de regular el sistema de protección, más que nada para los pacientes asmáticos, ¿no? Para eso existe una historia clínica previa a la contratación de estas personas, ¿no? O de las personas, de todo el personal, ¿no? Y del control anual que se deben hacer este personal, ¿no? Porque Ujú. sin eso, pues olvídese, nosotros no tenemos control del paciente, no sabemos si es asmático, no sabemos si tiene una patología alguna o si está originando una patología nueva, ¿no? Ajá. Que Sí. pueden aparecer, ¿no? En el fondo es una prevención de la salud en el trabajo. Esa parte, Exactamente. yo sé por experiencia en el ámbito laboral, se ha desarrollado, pero lo típico y increíble era solamente irse al médico de la empresa o de una empresa que daba el servicio de salud ocupacional, darte libre la mañana, hacerte tus exámenes, te recetaban algo y ya nunca más sabía de eso. ¿Cómo lo ves tú, Edwin? Mire, en cuanto a lo que es el tema ese, pues no, claro, si la persona tenía, o sea, se enfermaba o tenía la sintomatología de tener asma, ¿no? En el trabajo, ¿qué pasaba? El paciente tenía que irse a salud ocupacional le decía, ya, toma, te doy descanso, o sea, te doy tu tratamiento, y bueno, y te doy el tratamiento, con esto tiene que pasar. Pero en realidad, pues tenemos que ver también que el tratamiento no es un día o 2 días, ¿no? El tratamiento es largo, ¿no? No es un tratamiento corto, ¿no? Que corto podríamos decir, si tiene emergencia, podríamos, la crisis asmática, podríamos darle su corticoide, su salbutamol y tratar de manejar esa crisis asmática, ¿no? Pero yo he visto, la verdad que he visto pacientes que han venido a emergencia y en emergencia han ido después a ir a shock trauma, ¿no? Porque ya hacen un Mm, problema ya más grave de asma, ¿no? Y un asma silente y esos pacientes son peligrosos prácticamente, ¿no? Y claro. llegan al tópico de shock trauma, ¿no? Y a veces se perjudican los mismos pacientes, son intubados, o si no, pues unos salen, otros no salen, otros fallecen, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Y yo he sabido de casos de trabajadores que me han comentado sus actividades expuestos a cosas tóxicas. Han tenido que limpiar, por ejemplo, pues no, camiones pues que transportan pintura, productos químicos y que después de un tiempo han tenido problemas respiratorios, sí, pero qué clase de exposición, de falta de responsabilidad con la parte humana. Y ese es un ejemplo. ¿Cuántos trabajos han tenido expuesto a cuánta gente y después de eso le cae el COVID? ¿Cómo lo ves tú? Mire, eso también es otro que hemos tenido, también es otro problema que hemos tenido con algunos pacientes. Pacientes que venían de trabajar, por ejemplo, con pintura, ¿no?
el Ajá, plomo más que nada, ¿no? O ajá, pacientes que trabajaban en la mina, decía, ajá. me siento mal, el paciente venía de la mina y tenía una enfermedad pulmonar intersticial difusa, o sea que el paciente ya estaba, pues, a pesar de que no se protegía en la mina, llegaba a Ujú. COVID y empeoraba el cuadro, ¿no? En O sea, peor, esos pacientes claro. prácticamente eran candidatos a que se perjudiquen bastante, ¿no? O sea, unos fallecían y otros recuperaban a media o quedaban con las mismas secuelas, ¿no? En cuanto a las empresas, pues las empresas deben también prever a todo su personal en la parte ocupacional, en los trabajos, ¿no? Si vas a trabajar con pintura, señor, usted trabaja con pintura, usted tiene que tener estos equipos o estos implementos para prevenir que su pulmón pueda tener una patología a posteriori, ¿no? Eso tendrían que hacer. Y no solamente para eso, a los mineros, señores mineros, ustedes tienen que entrar 15 días sí, 15 días sí, y 15 días no, 15 días no. Listo. Ujú. Ese es lo que tiene que ser. Intercambiar el trabajo, ¿no? Unos entran 15, otros descansan, otros entran 15, otros descansan. La mejor manera podría ser así, ¿no? Pero las empresas a veces, pues, tratan de agarrar y decir, no, que entren todos, todos entran. La verdad no entiendo, sí. Y si entrarían todos, señores, respetemos lo que es salud ocupacional, entreguémosle los implementos necesarios para que ese personal trabaje de forma buena y sin una patología que les pueda dar después, ¿no? Sin tener uso de los implementos, ¿no? Sí, y otra cosa que he visto a nivel de la población, ya como un tema cultural, ¿tú qué has observado como caso? Porque tú ya tienes cuántos años atendiendo pacientes, me imagino pues que habrás identificado algunos malos hábitos de la población y que dentro de esas cosas pues expone pues a la salud respiratoria. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Edwin? Bueno, eso también es otro, pues ya de tantas atenciones que he tenido en esta experiencia de mi residencia médica, ya casi neumólogo, faltando Ujú. 2, 3 meses más que nada. Una de las cosas que siempre he visto es el cigarro. El cigarro, la verdad que yo veo mucha gente que fuma, pero no Ajá. piensan que ese fumar con el pasar de los años puede originar pues, daño pulmonar, ¿no? O sea, puede darte un cáncer, puede haber un problema pulmonar, puedes dañar prácticamente los lóbulos del pulmón. Eso no se dan cuenta ellos, ¿no? Ellos, no, no pasa nada, si no me he muerto, listo, dicen. O como dicen otros, mi papá fumaba hasta los tantos años y sigue vivo, no tiene nada. Pero no Ajá. es el hecho, ¿no? O sea, no le ha dado a tu papá, pero te puede dar a ti, ¿no? Ese es lo que pasa, ¿no? Ese es uno de los hábitos que yo prácticamente he visto, ¿no? Fuman, pero a discreción, más que nada, ¿no? Claro. No, Ese es sí. No, sí, dígame. porque cosas así se observa en la sociedad y a veces esas cosas que uno no valora, no le toma en cuenta, pues después con enfermedades tipo pandemia, pues obviamente no lo va a tener preparado, pues, ¿no? Para eso. Los estilos de vida considero que van mucho con el tema de la salud y obviamente con una mejor preparación para cosas imprevistas como una pandemia. ¿Qué opinas tú, Edwin? Sí, mire, la verdad que también es eso una cosa bien importante. O sea, ahora, en estos momentos, lo que debería hacer el Ministerio de Salud es preparar bien la parte, pues, salud ocupacional, ¿no? Ahora, el hecho de que cómo se llama salud ocupacional, si nosotros nos fijamos bien en salud ocupacional, es todo, ¿no? Yo sé que es un todo, porque el organismo es un todo, ¿no? El Ajá. corazón funciona con el pulmón funciona con el corazón, a la vez también la parte digestiva funciona también, o sea, todo está relacionado, ¿no? O sea, todo es en Ujú. relación, es un todo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vemos y hemos estado observando que la parte ocupacional, en realidad, vemos que debería manejar más que nada un neumólogo. El neumólogo en sí, por las patologías respiratorias que se está viendo últimamente, a discreción. Ujú. Todo es pulmón, en realidad. Sí. Y bueno, si nosotros vemos que todo el mundo dice, ya, yo hago salud ocupacional, hago la especialidad de salud ocupacional, pero en salud ocupacional te enseñan la parte, pues, o sea, te enseñan, pues, cómo se llama la evaluación médico ocupacional, la clasificación radiológica, pero nosotros, clasificación radiológica, te va a ver un salud ocupacional, una radiografía de tórax te la va a leer un salud ocupacional. No,
Eso lo va a Ujú. ver el neumólogo. Por Claro, eso, salud ocupacional debe estar relacionado con la parte de neumología, ¿no? Es ir de la mano con eso. No, también no puede ser neumología, puede ser cardiología, puede ser otras especialidades más, dermatología, puede ser ¿cómo se llama? Endocrinología, todas esas cosas se pueden, pero más es la parte respiratoria, ¿no? Porque, si usted se da cuenta, las empresas mineras, ¿qué hacen? Mandan a un socavón a una persona y en el socavón están con su mascarilla, algunos, otros no, porque cuando me ajá. viene mi paciente me dice, doctor, yo no he trabajado con mascarilla. Me ponía Mm, dos mangas, dos polos y con eso entrábamos. Ah, sí, le digo, sí, doctor. Y cuando le vemos su radiografía de tórax o su tomografía, vemos la verdad, pues que ya pues ese pulmón está recontrafibrosado y ese pulmón tiene una capacidad pulmonar que ya no es la óptima. Y claro. bueno, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Exámenes espirométricos, ver la capacidad vital forzada, ver, o sea, tenemos que Ajá, ver un montón de cosas claro, relacionado a lo que es el pulmón. O sea, todo es relacionado al pulmón. Sin pulmón no tienes aire y sin aire no tiene vida, ¿no? claro. No, y ahora con la pandemia, que ya estamos en una etapa diferente, pues me imagino que habrá rezagos, ¿no? Porque es lo que más o menos he un poco entendido, pero tú como médico, ¿cómo nos los puedes graficar un poco esta etapa que todavía estamos en pandemia, pero todavía no hay el post? ¿Qué opinas tú, Edwin? Bueno, en ese, como dice usted, pues los rezagos, pues efectivamente hay muchas, o sea, muchas personas, tanto hombres, mujeres y personas mayores de edad también. Bueno, la verdad, a algunos les ha dado el COVID y ha sido como un COVID pasajero. Vino, entró, me provocó una molestia así nomás, pérdida de olfato y se fue. Pero en otras personas vino, entró al virus al cuerpo, hizo un poco de daño, ¿no? Daño pulmonar más que nada, ¿no? Porque es el Ujú, pulmón el que ha sido afectado tremendamente, ¿no? claro. ¿Y qué más? ¿Qué pasó después de eso? ¿No? Produce daño pulmonar, el paciente lo teníamos tanto en UCI o tanto con oxígeno, tanto con balón de oxígeno, con medicamentos que ya empezamos ya en el 2020, 2020 casi finales de 2020, ¿no? Empezamos ya a tener conocimiento de qué teníamos que dar, qué le podíamos dar, ¿no? Pero esos pacientes, la verdad, pues, que los atiendo hasta ahora, ¿no? No a todos, pero a algunas personas sí, otros colegas míos también atienden a otras personas que han quedado con secuela, ¿no? Y una secuela que a veces no les permite, pues, hacer o realizar sus actividades cotidianas, ¿no? De la vida Ajá. diaria, ¿no? Sí, Tanto en el trabajo también, que en el trabajo hay muchos que han quedado también secuelados y esas personas ya no pueden hacer sus actividades de trabajo, ¿no? En esos casos, lo que es la empresa, pues tiene que apoyar a esas personas, ¿no? Un trabajo remoto que podría hacer en ellos, ¿no? No, y no despedirlo, ¿no? Porque hay muchas empresas, no, ¿sabes qué? No vas a dar, no puede, te despedimos. Y ese es un problema, porque esa persona después a posteriori, esa persona se tiende a deprimir, se tiende a prácticamente a perjudicar ella misma y se enferma y a veces fallece, ¿no? interesante. No, yo lo que te comento, Edwin, a lo que yo he observado, este cambio de un poco relajar las medidas sanitarias, yo pienso que es un poco apresurado porque todavía hay evidencia, pues, de malestares respiratorios, si se puede decir, cuando uno sale a la calle. ¿Qué opinas tú? Mire, cuando estuvo la pandemia era lindo porque tú mirabas alrededor a la calle, mirabas y no había ni un auto que podría producir monóxido de carbono o algo así por el estilo, ¿no? O ese smog que tanto vemos nosotros, que tanto a Ajá, veces estábamos antes de la pandemia teníamos que consumirlo, ¿no? Pero bueno, pues esa cosa pues desapareció. Pero ahora han vuelto a aparecer, ¿no? Ahora si vemos nosotros, la verdad que vemos nosotros y vemos la cantidad de autos, combis, ómnibus y ajá, todos los camiones que puedan haber, que empieza de nuevo a botar el humo del motor, ¿no? Que es ajá. dañino totalmente, no solamente para uno, pues, sino para todos mismos, ¿no? Y los daños que pueden producir, pues, ¿no? La verdad, pues, estas enfermedades que pueden producir en las personas, ¿no? También el problema de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Eso también puede producir también por el humo del tabaco. Entonces, hay muchas cosas, muchas enfermedades, y la verdad que yo me impresiono y me asombro
de la parte neumológica, más que nada, ¿no? Todas las enfermedades que hay a nivel respiratorio y cómo daña o colapsa en la parte pulmonar, ¿no? Sí, y lo que tú comentas, Edwin, yo me pongo a pensar, qué grande sería ahora que la población pueda, por iniciativa propia, iniciar actividades, pero con un sentido de responsabilidad ambiental, porque querramos o no, el COVID todavía está presente. ¿Qué opinas tú? No, sí, el COVID, le digo la verdad, el COVID ya vino a quedarse con nosotros, ¿no? Ya eso ya no, por más que quieran decir que ya no hay COVID, no hay COVID, es mentira, ¿no? El COVID todavía sigue habiendo. Hay personas que lo tienen, personas que ha atendido, ¿no? Tanto en lo particular como en lo particular como tanto en la parte del MINSA, ¿no? En Ajá. laboral, ¿no? En la privada, más que nada, ¿no? Se ve también, doctor, se ve, pero ya pues las personas en sí tienen la enfermedad de COVID, pero ya el daño pues ya no es como el que causaba antes, ¿no? Si las personas han recibido sus vacunas, que es lo que más recomiendo también, doctor, personas que no se han vacunado, yo les digo vacúnense, vacúnense. Y efectivamente, doctor, hay personas que no están vacunadas o tienen una dosis y nada más. Y yo les digo, pero ¿por qué no se vacunan? Pero efectivamente ellos pues dicen, no, ¿para qué? Si ya me dio COVID. Bueno, pero se les trata de decir que ellos tienen que tratar de vacunarse todos ellos, ¿no? Con sus 4 dosis me parece que estarían protegidos, ¿no? En la parte pulmonar de ellos, ¿no? Pero, Ujú. pero ¿cómo se llama? Necesitamos también que el gobierno, ¿no? El gobierno nos esté dando a nosotros las instrucciones necesarias, ¿no? O sea, invocar el gobierno, decir, señores, terminemos de vacunarnos, pero la verdad creo que no hay una iniciativa de parte de la parte ministerial. Ujú. Interesante. ¿Qué opinas tú, Edwin, en relación a generar y promocionar un estilo de vida saludable en la población, conociendo la importancia de la prevención? Algo que cuando yo hablé con varios estudiantes médicos, siempre me decían, profesor, muchas cosas se pueden prevenir. ¿Qué opinas tú, Edwin? Efectivamente, doctor, efectivamente, eso es cierto. Nosotros, pues, a veces, pues, el peruano, como le voy a decir, el peruano, me incluyo, porque también me ha pasado algunas veces, inclusive a usted también de repente le habrá pasado, ¿no? A Ujú. veces agarramos el dinero agarramos, ese dinero va de una persona a otra persona, a otra persona y a otra persona, y es así como empiezan los contagios, ¿no? A veces ni nos lavamos la mano, comemos, o sea, el motivo de la prevención radica para mí, así para mí, en el aseo de lo que es lavado de manos, ¿no? O sea, o aseo de la mano Asearse, con Edwin, alcohol, hay que ¿no? tener hábitos de baño, de lavar bien la ropa, de hacer bien la comida Exacto, doctor. con las medidas sanitarias adecuadas. Y uno sale a la calle y eso no lo veo, Edwin. ¿Qué pasó? No se ve, no se ve, pues, efectivamente no No se lo ve porque no hay una veo. educación a la población, ¿no? Hay que darse unos No hay pasitos educación por a la algunos población. distritos, Edwin, para ver qué tipo de chifas hay, qué tipo de restaurantes, comida en la calle, gente que uno transita y olores que los, ¿verdad? Se nota que ni se bañan, basura en la calle. ¿Qué opinas tú de cómo vamos a estar así, sabiendo que hemos pasado una pandemia? Parece que no hemos aprendido. ¿Qué opinas? Sí, pues eso tiene razón también la parte del control, más que nada, ¿no? En la parte sanitaria, ¿no? La parte Ujú. sanitaria se encarga más que nada lo que nosotros decimos en cada DIRIS, ¿no? En la DIRIS, la dirección de, o sea, de dirección de, ay, ¿cómo le puedo explicar? Así como la que se encarga a nivel distrital, la Ajá. DIRI Lima Norte, la DIRI Lima Sur, o las redes que se encargan ahí en cada zona, ver todo ese problema de la parte de alimentos, ¿no? Cómo deben de tener la parte alimenticia, ¿no? Los restaurantes deben de Claro, cumplir sus normas, metas, y eso se encarga más que todavía, nada de la parte Edwin, sanitaria, ¿no? Edwin, todavía tenemos los problemas de tener acumulaciones de basura en las calles. ¿Cómo lo ves? Eso también es cierto, doctor. Pero, doctor, eso yo le soy sincero, Son los problemas de ese toda la vida. es parte de educación a la población, ¿no? Si hay contenedores, ¿no? ¿Por qué no arrojan la basura a los contenedores? A eso es lo ¿Por que qué yo no digo. arrojan Son cosas tan esa simples. basura a los contenedores? ¿Por qué no educar a la población de tal hora a tal hora?
pase el camión de recolección de basura. Claro. ¿Y por qué las Y sacar su personas, no le miento, basura, agarran? procurar no tirar la Esa, basura en la calle. Si estás en la calle ese es o un gran trabajas en problema. la calle, saca esa basura, lleva tu bolsa, lleva a los lugares donde se acopia la basura, pero no lo tenga pues ahí esparcido, pues como se ve. ¿Cómo lo ves? Eso también es una cosa que es parte de la educación a la población, doctor, parte de la educación a la población, ¿no? Pero que a veces nosotros, a veces les enseñamos, a algunos les decimos, hoy no votes, hoy no hagas eso, pero la verdad, encima te Pero ganas, ey, Edwin, ¿y a ti qué te importa? Edwin, lo que estamos hablando no es solamente de Perú, ¿ah? Yo he tenido oportunidad de viajar a varios países de acá y países de primer mundo también es el mismo problema, Edwin. Por eso yo veo que la pandemia Es nos verdad, agarró, nos agarró a todo el planeta porque todo el planeta tiene malos hábitos, pues, Edwin. ¿O cómo lo ves tú? eso es cierto, ¿eh? Mire, yo la verdad, le soy sincero, yo viajé a España, ¿no? Estuve en España, estuve por ese lado Y de has visto la parte y he visto, bonita pues, pero y la parte fea. he visto, También tiene exacto, malos hábitos, yo lo he exacto, hay visto. parte, exacto, o sea, la parte bonita y la parte, pues, que no nos gusta, ¿no? Claro, Pero bueno, obviamente. en todo lado podemos tener todo eso, ¿no? O sea, la verdad es parte de política sanitaria a nivel de cada país, ¿no? A nivel sanitario, a nivel de Eh, cada país, ¿no? O sea, cada país pero debe manejar Edwin, su Tú parte me hablas de sanitaria. educar a la población. Hasta donde yo sé, los colegios públicos no enseñan esto. ¿Cómo lo ves tú? Mire, en parte de los colegios públicos, en la época, o sea, en la época que yo estudié mi primaria y mi secundaria, Ajá. les comento que yo estudié en un colegio que se llama Colegio de la Victoria, Ujú. peruano japonés, me enseñaron a estudiar japonés, me enseñaron a escribir japonés, me enseñaron la cultura prácticamente japonesa. Y Ajá. ellos, era impresionante, ellos agarraban, decían, botaban la basura, no, tachito, agarraban la basura y todo así. Era una cosa increíble. El japonés en ese momento, y lo hemos visto, doctor, en los mundiales, usted Ajá. mismo ha visto que tiraban todo de alegría, todo lo tiraban, todo esparcido, todo, pero agarraban sus bolsitas y levantaban todo lo que era desechos. Los levantaban, los levantaban, los levantaban. Imagínese usted el gran ejemplo y Qué la gran parte que me enseñaron a ejemplo, mí también, claro. ¿no? Y es Ese cultural. es un gran ejemplo Pero que tú no yo ves que admiro, claro, es eso cultural. viene de la educación. Por eso te digo, o sea, ¿no crees que el Ministerio de Salud tiene que también ser parte de la política educativa nacional? En realidad es lo que le vuelvo a decir, doctor. El Ministerio de Salud debe poner más énfasis en esa parte, ¿no? En la parte sanitaria y educar a la población misma, ¿no? O sea, ¿Cuántos yo, muertos más yo, vamos a esperar, Edwin, si la pandemia se ha llevado a miles de peruanos, hasta millones quizás? ¿Vamos a esperar otra pandemia para recién reflexionar que tenemos que educarnos en salud o en hábitos saludables? ¿Cómo En lo ves? realidad, doctor, la verdad, pues efectivamente, ¿no? La pandemia prácticamente nos ha enseñado muchas cosas, como que también no las queremos, como que también las queremos aprender, como que también hay cierto sector que no las quiere aprender, ¿no? Y la parte, pues, tanto, Pero ¿por qué o no sea, quieren la parte, aprender, Edwin? ¿Qué intereses hay tan grandes, quizás comerciales o grupos de poder que no quieren que aprendamos? ¿Habrá algo de eso, Edwin? ¿Habrán alguien beneficiándose grupos de poder, detrás de todo doctor, esto? Dime. mire, grupos de poder, no lo sé, podría decirle en qué sentido, ¿no? Pero yo pienso que más viene educación de la casa, doctor. La educación en casa es importante para estas cosas, no enseñar a los hijos, decirle, oye, mira, no hagas eso, no votes eso, levanta, y todas esas cosas, ¿no? Ajá. Es lo primordial, ¿no? Yo, como le digo, yo, no, yo estoy en una mesa, en mi mesa actual, donde estoy ahora conversando con usted, lo tengo ordenado, o sea, no me gusta tener todo desordenado así, no me gusta, doctor, la verdad que es parte de la educación que me enseñaron, ¿no? O sea, también, pues, eso vale mucho, ¿no? Y lo Ujú. otro, pues, en la parte del Ministerio de Salud, tratar de incursionar más que nada en las escuelas y enseñar, pues, o hacer un curso, más que nada, Eso, un lo que yo curso en digo, cuanto a los... deben en la malla curricular de la educación, yo veo que con el tema pandemia, de colegio a tu universidad tiene que ser obligatorio
el tema de educación sanitaria, saludable, como se quiera llamar, porque es un gran problema. ¿Qué Sí, pues, opinas? o sea, yo, en mi opinión, yo, ministro de Salud, digo la verdad, haría una revolución en esos cambios, no tanto en la parte de salud, más que nada, tanto en la parte educativa, tanto en la parte sanitaria, tanto en la parte de el personal que Ah, trabaja en estas instituciones y que la verdad no quieren cambiar, ¿no? Todo ujú, radica ahí, ¿no? Todo eso radica ahí. Es parte política también, ¿no? Esa parte política que nos ajá, perjudicó bastante. Ya, usted ya sabe pues a qué me refiero, ¿no? ajá, sí. Quién tuvo la parte, la culpa de esto de acá, ¿no? Gente, le digo así, doctor, gente del colegio médico, grandes eminencias, que se creen los que prácticamente son, ellos son todo, pero en realidad pues, Pero en la pandemia todo el colegio médico del Perú ha quedado mal parado. De verdad que sí, con todo respeto a mis alumnos médicos, pero dejaron mucho que desear porque la población esperó más cosas y no estuvieron a la altura. De verdad que sí, deberían volver a estudiar exactamente, ¿no? y hacer nuevas cosas, actualizarse, porque qué cosas se vendrá en el futuro. Bueno, Edwin, el tiempo no es muy largo en el podcast. Exactamente. Palabras finales. Mire, unas palabras finales, doctor. La verdad, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos pues hacer un cambio, ¿no? O sea, un cambio en la parte sanitaria, ¿no? Un cambio sanitario en la parte de salud ocupacional. Ya sabemos que está todo relacionado, más la parte neumológica, ¿no? O sea, incluir en la parte de salud ocupacional, no, como lo que digo siempre, ¿no? Un médico ocupacional, él no es el único que te va a dar el certificado de que tú puedes estar bien en un trabajo ocupacional, ¿no? Lo puede hacer también el médico neumólogo, ¿no? Que es el encargado de hacer eso, ¿no? Porque todo el mundo te pide una radiografía de tórax, ¿por qué? Porque puede ser que tengas TBC, puede ser que tengas una patología de fondo pulmonar, y eso pues también lo ve el médico neumólogo, ¿no? No hagamos esa diferencia también, ¿no? Y lo otro que pido también al Ministerio de Salud, pues que se reorganice toda la parte de educación a la población y sanitaria, más que nada, ¿no? Reestructure bien todo ese sector, ¿no? La parte de ahí, ¿no? Es lo que sí le diría, ¿no? Bueno, ojalá espero ver a los médicos en las escuelas primarias, secundarias y universitarias, porque es fácil estar sentado en el Colegio Médico del Perú y hablar a la prensa, pero me gustaría verlos en el campo, como se dice. Bueno, Edwin, ha sido un gusto Como le tenerte vuelvo a aquí. repetir, doctor, últimas palabras, doctor, como le vuelvo a repetir. Las grandes eminencias del colegio médico en la época de pandemia, en la época de pandemia, ¿no? Fueron los primeros en que dijeron, no, que sí, esto no va a ser bien, no va a ser bien, pero hay muchos, ¿no? Hay muchos que tuvieron ese problema de que hoy me vacuno yo y se vacunaron varios y a escondidas todavía. Y eso, esa vacuna, yo digo, si tú te la has puesto porque tú estabas en casa, estabas encerrado en tu casa, esa vacuna, ¿por qué no se la diste a un médico que sí correspondía dársela, a un médico que estaba en UCI, a un médico como nosotros que estábamos prácticamente en la parte, en el campo de batalla, más que nada, ¿no? Eso Ujú. también tenemos que ver. Ya, como yo digo, basta a todo eso, ¿no? Ya tenemos que cambiar, tenemos que ordenarnos, tenemos que ser más integrativo con todas las personas, no ser Ujú. un sector de colegio médico para unas personitas nada más, no hacer la famosa circulina, no hacer Debería, eso, doctor, porque eso con todo, mira, con todo respeto a todos los médicos, yo veo que el colegio y todos los médicos deben acercarse más a la población, de verdad que sí. Bueno, Edwin, así ha es, así sido un es. placer Listo, tenerte y doctor. será hasta otra oportunidad, Edwin. Gracias. Muchas gracias, doctor. Cuídese, un abrazo fuerte.